voy a dar inicio presentando a nuestra invitada del día de hoy. Bien, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Silvia Tamés González, como yo la había mencionado hace un momento. Ella nos va a hablar sobre lo que es la temática de los efectos de la pandemia en la salud de los trabajadores de la salud en México. La doctora Tamés cuenta con la licenciatura de médico cirujano por parte de la UNAM, tiene la maestría en medicina social por parte de la UAM. Dentro de otras actividades sobresalientes, ella es profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM desde hace 40 años. Es autora y coautora de diversos libros y artículos científicos. También ha sido asesora de tesis de pregrado y de posgrado y profesora investigadora del Departamento de Salud Pública de Facultad de Medicina de la UNAM. Sus áreas de interés o sus áreas de expertise son la salud pública, la salud en el trabajo y los sistemas de salud. Una vez que presentamos a la doctora Silvia Tamés, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos los micrófonos. Bienvenida, doctora. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y aunque sea por este medio, pues tener contacto y, y- 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 y intercambiar con ustedes sobre este tema que sin duda es un tema muy, muy actual y muy pertinente. Eh, es un tema que la coyuntura, esta coyuntura tan complicada de la pandemia, sacó, nos puso enfrente y ahora todos hemos oído algo respecto a este tema. De hecho, yo quiero hacer un planteamiento del problema que está implicando la salud en el trabajo de orden muy general, enfocado desde la perspectiva de la educación superior, específicamente UAM. Nosotros somos una institución que forma recursos para la salud. No, estamos trabajando con futuros trabajadores de la salud y creo que este tema tiene que estar muy presente en nuestro quehacer futuro, por lo menos. Entonces, pues sí, este es un tema multifacético y muy complejo, compañeras, compañeros. Eh, eh, y creo que sí tiene que ser motivo de preocupación de todos nosotros. El título dice, eh, menciona a los trabajadores de la salud. De hecho, creo que nosotros somos trabajadores de la salud y tenemos que asumirnos como tal. En ese sentido, creo que el planteamiento cobra también una dimensión que tal vez nunca hemos contemplado de nuestra práctica profesional. La que sigue, por favor. Bueno, lo primero que me interesaba plantearles es eh, un problema digamos, adereza todo el camino por el que transcurre la salud de los trabajadores. Y es su invisibilidad social. Eh, Estoy casi segura, compañeras, compañeros, que poco hemos razonado en esto que ahora es motivo de titulares en los periódicos sobre qué está pasando con los trabajadores de la salud. Porque hasta
hasta ahora es que cobra la importancia que realmente tiene, que si bien la coyuntura lo agudiza, es un problema que está descrito desde el siglo XVIII, no solo de trabajadores de la salud, sino de la mayoría de los trabajadores en general. Pero miren, la invisibilidad social no es casual, ha sido algo construido y producto de el contexto del país, donde la presencia estatal, que es donde fundamentalmente radica la gestión de la salud laboral, dejó de tener protagonismo en la conducción, digamos, de acciones políticas de salud en el trabajo. Y esto, por ejemplo, se ilustra con el párrafo que tienen ustedes enfrente, que salió hace 2 meses, este número de la revista, y en el editorial, el doctor Horacio Tobalín, que es un compañero que trabaja desde hace muchos años en el campo, plantea esto de que todas las organismos que se encargaban de la gestión de y de la conducción de las políticas de salud laboral estaban a punto de desaparecer. Desde luego, esto tiene que ver pues también con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula todo esto. Y fue completamente desarmada el andamiaje legal para, digamos, normar la gestión de evaluación y dictaminación e incluso de cuidado de los centros laborales por las comisiones mixtas de seguridad e higiene que existen en los centros laborales, pero que en general pues son la mayoría de las veces cada vez más están pues de adorno prácticamente. Entonces, la pandemia, la que sigue, puso, como dije al principio, en el centro de la escena, digamos, de observación de mucha gente y particularmente de nosotros, trabajadores de la salud, puso en el centro el problema. Cuando inicia el confinamiento, pues yo empecé a hacer una revisión intensiva más o menos de prensa y fue de los problemas de salud que más tempranamente empezaron a aparecer y a ser comentados por razones obvias, pues porque el personal médico está en el ojo del huracán, perdón, médico no. Los trabajadores de la salud están, los que están en práctica hospitalaria, en el ojo del huracán. Compañeros y compañeras médicos, enfermeras, camilleros, dedicados a la limpieza, administrativos, están precisamente donde se genera el principal riesgo. No el único, pero muy directamente en contacto con el contagio. Era muy obvio que uno de los saldos tempranos de esta pandemia sería daños a la salud. Y digamos que la atención pues se ha centrado mucho en el personal de salud. Sin embargo, llamaría la atención que trabajadores somos muchos millones y los demás ámbitos están
no abandonados, pero hay poca vigilancia de qué pasa con los trabajadores en general y sus condiciones de exposición o seguridad al coronavirus, ¿eh? Ya no hablemos de todo lo demás a lo que riesgos que se exponen. No sabemos qué está pasando con ellos. Hubo mucha queja de trabajadores del norte, de las maquiladoras, pero últimamente ya no las he visto eh, circulando, ¿no? Eh, y algo que me interesa mucho enfatizar, los contenidos curriculares de nuestras carreras de la salud no hablan nunca de salud laboral. Tal vez muy aisladamente. eh, yo trabajé, bueno, en el posgrado, pues ahí está el posgrado, pero el pregrado está ausente de contenidos de un problema que tiene que ver con todo, tal vez los capítulos de la medicina en general y no, estamos ausentes de esa contenidos en la formación del médico. Yo entré a la UAM para eso, pero se fue diluyendo a lo largo de los años y prácticamente trabajé 10 años hasta que mil razones determinaron que desapareciera completamente del currículum. Y creo que tenemos que tener en cuenta eso para empezar a corregirlo en vista de todo lo que está a la vista ahora. La que sigue, por favor. Bueno, miren, estuve buscando algún esquema para presentarles pues la cantidad de problemas, de enfermedades de salud que pueden tener los trabajadores de la salud y no más con el capítulo de biológicos tenemos los que se les ocurran, ¿no? Los físicos, radiaciones, los químicos, muchas sustancias, intoxicaciones, bronquitis química, cáncer por agentes físicos, mecánicos son innumerables. Nuestras compañeras enfermeras y enfermeros tienen mucha carga postural en la realización de su trabajo y psicosociales, bueno, bueno, aquí habría que eh, puntualizar un aspecto. Esta forma de clasificar los problemas, pues es muy esquemática y no da cuenta realmente de la complejidad. Uno entiende dónde se generan los riesgos y cómo estudiarlos cuando estudia los procesos de trabajo. Entonces ve uno todo esto en movimiento. Y los que llaman ahora psicosocial adquiere una jerarquía encima de todos los demás porque es la que organiza el trabajo. ¿Y qué es la organización del trabajo? Es que es parte del proceso de trabajo y que es como un punto de partida para el estudio, la investigación cabal de estos problemas y de las causas que los están generando. Bueno, todo esto sucede en muchos trabajadores y especialmente en los de la salud. La que sigue. Em, Les voy a presentar unas gráficas que son de los datos que han estado publicando en la sesión que hacen de información
López Gatell y Alumía, etcétera, porque creo que son los datos más confiables. Hicimos una eh, elección de los dos países que se están comparando actualmente con México y que hay pues muchas versiones de qué es lo que está pasando, cómo estamos comparativamente. Yo voy a usar los datos presentados la última vez que creo fue jueves o martes de la semana pasada. Tienen las fuentes de Secretaría de Salud, Brasil, el Ministerio de Salud también, y el de Estados Unidos, ahí están los Centros de Control de Enfermedad y Prevención. La que sigue. Bueno, aquí ven, es muy sencillo, son las muertes registradas mensualmente en comparación con Estados Unidos y Brasil. Entonces ahí ustedes ven los datos. Junio y julio son meses donde México en números absolutos tuvo una frecuencia bastante mayor que los dos países de comparación. Y digamos que la distribución no es uniforme, que podamos decir hay una tendencia. Lo que sí se observa es una tendencia clara al incremento. Y miren, es un incremento pues muy brusco porque de 24 a 247 el mes siguiente nos está hablando de un incremento pues acelerado, ¿no? De esta frecuencia en un espacio temporal muy corto que es un mes. O sea que sí hay indicaciones, viendo solo México, de que el problema es pues serio y sigue siendo todavía, es muy probable esperar que la frecuencia baje porque empiezan a tener menos ocupación los hospitales, pero no sabemos, ahorita trataré de explicar. Lo que sí quiero decir es que hay problemas de registros y que tenemos que tenerlos en cuenta. Estuve viendo un video sobre Brasil y lo que dicen, por ejemplo, es que el Ministerio de Salud está prácticamente ocupado por militares, por trabajadores militares. Yo no creo, la verdad, que en Brasil haya solamente esas muertes, no lo creo para la situación, tampoco Estados Unidos. Y lo que creo es que no está fluyendo la información, por lo menos en Brasil. Sí, no sé, no me atrevo a hablar de Estados Unidos, no conozco casi nada. Pero me parece que debemos de tomar con cuidado las comparaciones, uno. Y dos, tener, eh, no tomarnos, porque han dado mucha información con números absolutos. Eso no nos dice nada. Realmente lo que tendríamos que observar son tasas de incidencia y de prevalencia, ¿sí? Y no existe la información como para calcularlas. Entonces, pues nos tenemos que quedar así por ahora, ¿sí? La que sigue, aquí es una gráfica lineal con los datos en un pequeño cuadro abajo, ya con el registro total de las defunciones
por COVID concretamente. Y bueno, pues aquí vemos que México es el primer lugar de estos tres países y son países que tienen mayor población que México. Entonces, si los datos fueran correctos, pensaríamos que hay una tasa mayor en México, una frecuencia mayor. Eh, yo tomo con reserva la información, pero sí, esta curva de México ascendente claramente no se puede negar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está la que sigue. Aquí está por profesiones. Esto no me quiero detener mucho porque lo han visto casi seguro con Gatell, ¿no? Y nada más es recordar aquí que fue un rasgo desde el principio en la distribución de la morbilidad, digamos, por COVID y la mortalidad, porque aquí desde el principio destacaron la enfermería como la profesión más afectada y en los otros meses seguían los médicos. Ahora ya el capítulo de otros ocupó el segundo lugar. Ha de haber muchos puestos ahí agrupados y, en fin, pero enferman, ¿eh? Enferman. El tercer lugar, médicos, ahí tiene los números: 42% enfermería, 28% otras áreas, médicos 27%, laboratorio 2% y odontología 1%. La que sigue, de funciones, vemos cómo esta relación se invierte, lo cual pues nos está hablando de una cosa que se llama grados de exposición. Puede ser, y la otra son factores coadyuvantes, que son los de comorbilidad, que sí tienen que observarse, pero que en una investigación pues más formal, más programada, más rigurosa, tendríamos que comparar grupos similares y, y- y solo la diferencia de población, perdón, de profesión, para entender bien si es la profesión y la labor que realizan o son factores coadyuvantes, ¿verdad? La que sigue, aquí está distribución, que también es bastante conocido por sexo, y tenemos que las mujeres se contagian más que los hombres, pero los hombres mueren más que las mujeres. Esa es una tendencia que se ve en la población general también. Pero miren, si vemos los números, ya nos están hablando de un problema muy serio. 104.590 casos de infecciones en trabajadores de la salud y 1.410 muertes. Es un problema de salud pública. Y creo que tenemos que verlo así. La que sigue. Bueno, aquí algunos comentarios. Hay que tener cuidado con la infodemia. Miren, en esta revisión que yo hice para ver qué datos presentaba, encontré datos diversísimos. Y hay muchos que toman números absolutos y comparan. Eso no es correcto.
O sea, puede ser que México esté a la cabeza en esto, pero tenemos que ver otro tipo de indicadores que realmente indican, como su nombre lo dice. Y bueno, el mismo eh, gobierno, digamos, por el conducto de Alumía planteó la última vez pues tasas comparando Estados Unidos y Brasil con México, y teóricamente estamos más abajo. Pero bueno, hay que tener cuidado en el manejo de información numérica. En todo, digamos, es estricto, pero en esto cobra mucho sentido ahora tener en cuenta esas cosas, ¿no? Hay mucha contradicción entre los datos. Yo tomé la oficial, me parece la confiable ahora, y la disponible. Hay un crecimiento muy veloz de casos. eh, en números absolutos supera los reportados. Yo sí, ahí digo, cuidado con los registros, ¿no? Ahorita es un tema que se politiza al segundo de que se maneja, y entonces pues ya no sabemos qué transformaciones sufren, ¿no? Y, y ya, bueno, no, algo que sí fue importante es que la OMS ha declarado 2 veces que la letalidad en México es más alta y que hay preocupación. Entonces, bueno, hay que ir captando las señales de la realidad que nos sirven para ir definiendo por dónde está yendo este asunto. La que sigue. Bueno, aquí una revisión rápida, superficial, no pretende plantear el estado del arte ni nada, simplemente eh, em, ilustrar los problemas que están emergiendo junto con la infección, que tienen que ver con el proceso de trabajo hospitalario, precisamente. Entonces aquí tenemos un estudio, pocos trabajadores en China, 34 hospitales, pero ya empieza a registrarse que 7 de cada 10 médicos y enfermeros tienen angustia. Y pues no podemos minimizar este problema, ¿no? Y digamos, la salud mental se está viendo bastante afectada en los trabajadores de la salud. Y miren, es una constante. La angustia no es, como dicen algunos empresarios, la verdad me tocó oírlos, estrés le da a atravesar Reforma. Eso decían, pero la angustia de no tener un equipo de protección personal correcto, adecuado, pues yo no quisiera pasarla. O sea, es la principal fuente de angustia. La que sigue, aquí hay otro estudio donde estudian trabajadores con equipo de protección personal adecuado, fíjense. Ahí sí, pues se tuvieron que haber asegurado. Se observa un riesgo 3 veces mayor de salir positivos en la prueba. Y bueno, estas cosas clásicas de sobre todo Estados Unidos, de estudiar la raza o lo étnico como determinante, yo personalmente pues creo que ya se demostró que las razas no existen
y que, bueno, pues sí hay etnias y que, pero a pesar de eso, aquí se obtiene que tiene 5 veces más probabilidades de salir positivo en la prueba. Desde luego, no creo que la etnia sea lo que determine y seguramente se relaciona con el lugar que ocupan socialmente, o sea, la clase, el estrato social. Pero eso en el estudio de la epidemiología tradicional no, ni se registra información que nos permita hacer esas aproximaciones, ni se analiza desde ahí. La medicina social, pues, es una de sus principales propuestas teóricas. La que sigue, em, bueno, hay una encuesta en la UNAM eh, que no he conseguido el documento original, vi reportados resultados, pero pues es interesante que ya tengamos resultados, ¿sí? Entonces, indican los resultados? Que la percepción de salud que tiene el personal de salud de sí mismo es de regular a muy mala. Y eso, pues, habla del estado emocional en el que está en esta época, ¿no? Y el 70% piensa que está en alto riesgo. Y lo peor de todo es que están en alto riesgo. Pero percibirlo es algo que desde el punto de vista del estrés y sus efectos en el organismo, pues es una amenaza constante. El 7 y bueno, tenemos esto que la verdad nos parece incomprensible, que además estén siendo víctimas de agresión, pero pues ya se reporta, ¿no? Y también ya lo sabíamos. La que sigue, uno en el Instituto de la Nutrición también. Y tenemos 5 de cada 10 sufren estrés, agotamiento emocional. Eso era antes de la pandemia ya. Podemos suponer que aumentó. Eh, algo que tiene que ver con esto del proceso de trabajo es dónde se generan los riesgos y por qué. Y ahí tenemos, miren, condiciones de trabajo. No puede ser de otra manera. Entonces, jornadas de 12 horas, aunque sea por 24. Los que hemos hecho guardias hospitalarias sabemos de qué hablamos, compañeras y compañeros. Entonces, pero además son 12 horas de exposición acumulada a un riesgo que está todo el tiempo ahí. Entonces hay mucha carga viral en este caso en 12 horas de exposición. Y se trabaja en condiciones climáticas pues desfavorables, altas temperaturas y tienen ese tipo de efectos que se plantean ahí. Y eh, la que sigue, otro, a mí me conmovió esta declaración del director del 20 de noviembre. Reconoce que
de menos, el 30% tiene lo que se llama burnout, mucho desgaste, entran llorando a las áreas de COVID, pero ahí están los compañeros. A mí no me gusta, compañeras, no me gusta llamarles héroes. Creo que eso saca de toda proporción y contexto estas cosas que estamos queriendo puntualizar. No son héroes, son víctimas de una situación que se creó desde muchos problemas de nuestra sociedad. Y fíjense, el 20 de noviembre, pues es el que ha tenido menos mortalidad. Entonces, yo no, de verdad me imagino el desgaste que tienen y es muy, muy importante. La que sigue, aquí empezamos como a tratar de bordar de este planteamiento del problema. En eso estoy. Em, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos en caso de que tengamos tasas más altas? ¿Qué está pasando? Pues la naturaleza, creo yo, del trabajo hospitalario, pues es igual en todos los países. La atención del paciente ha de tener muchas características en común. ¿Qué pasa en México y seguro en otros países? La precarización del trabajo. Uno de los grupos, bueno, casi es generalizada en México, pero el personal de salud no escapa a eso. Y un trabajo precario es un trabajo en el que no hay espacio para vigilar condiciones de trabajo potencialmente dañinas para la salud. El trabajo precario obliga a la gente a mantenerse atenta de no perderlo. Y así tenemos médicos, enfermeras, todos están en el día a día o con contratos mensuales o anuales, renovaciones, así como estamos en la educación, sí, también, porque la precarización ha sido muy generalizada, pero no sé qué tan especialmente en los trabajadores de la salud. No se cuidan las condiciones de trabajo, se los aseguro. Tendríamos que empezar a estudiar con detalle la organización del trabajo, conocer los protocolos, procedimientos en esta emergencia sanitaria. Ya se puede entrever que probablemente habrá muchas, digo no muchas, algunas experiencias más y este tipo de conocimiento seguro puede ser muy útil en general. La duración e intensidad de la jornada de trabajo es fundamental, compañeras y compañeros, sí. Y es algo que se tiene que, de hecho, los médicos em, residentes han hecho muchas movilizaciones en torno a la jornada laboral. Es un aspecto fundamental, no solo por el desgaste, sino por la exposición a los riesgos. Entonces, no sé cómo se puede hacer, pero ahí está, ¿no? Y bueno, ya también ha salido, pues estamos con una plantilla totalmente insuficiente de trabajadores. Son problemas de raíz,
Y no es fácil, pero eso es lo que está pasando. Y miren, se habla mucho del equipo de protección personal. Creo que ahorita en esta coyuntura es fundamental. No podemos actuar en problemas tan serios como el déficit de trabajadores, pero eh, de verdad que, digamos, la teoría, el equipo de protección personal es el último recurso. Por eso falla, porque tiene muchas fuentes de error, porque no está bien técnicamente que los trabajadores no pueden usarlo porque no es muy incómodo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos como un poco más dibujado el problema. La que sigue, bueno, ¿cómo estamos? No sé de cuándo es esa noticia, en fin, pero creo que sí corresponde a la realidad. Tenemos 29 unidades médicas COVID, 3 nuevas y las temporales, el autódromo y estos lugares que se abrieron. Y 156 híbridas. O sea, los espacios de exposición al riesgo de contagio son muchos y muy diversos y en el país completamente. Entonces, es de esa envergadura el asunto. Ahí están, nuevamente aparecen, dicho por Oliva López, eh, reconociendo que existe un problema serio de condición laboral de los trabajadores. Ya está, pues 12 por 24. Es pues así de intensiva la exposición. Y se me fue una cosa, bueno, pues se acumula el riesgo, ¿no? Ok, la que sigue. Ah, lo que olvidé es que también ella, creo que en su presentación acá, no recuerdo, dijo que salieron de circulación 30% del personal por comorbilidades. Ahí está el cruce de los problemas, no son de una causa única ni nada, pero es un problema que potencia, sinergiza la posibilidad de tener enfermedad laboral. Y eso hasta en la ley se describía antes, no sé ahora. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, que eso nos compete a todos los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se definen condiciones de retorno? Que bueno, para nosotros va a ser más lejos, pero ellos parece que ya volvieron, nuestros compañeros trabajadores de la salud, porque se programó para agosto. Entonces se elaboró esa norma o ese, no sé cómo se llame, porque es del diario oficial, donde definen eh, varias cosas. Lo que está en amarillo es, miren, con previa caracterización de la exposición. Esto nos está hablando de otorgar o no la profesionalidad de un riesgo. Porque dicho así, pues como que ni se entera uno. Pero la enfermedad laboral es objeto de peritajes muy estrictos y en la mayoría de las veces no muy bien intencionados. Lo que
no mencioné cuando hablé de invisibilidad, es que no es casual. Ha habido un ocultamiento progresivo por las instituciones, de manera que milagrosamente la salud, las enfermedades profesionales han ido disminuyendo. El país está caótico y ¿por qué disminuyen las enfermedades? Pues porque problemas de registro, ¿no? Para no decir más, pero es que hay verdaderamente un regateo. No sé ahora, parece que no, pero la profesionalidad de una enfermedad de trabajo está muy normada. No es cualquier diagnóstico. Entonces aquí caracterizan exposición para decidir si es exposición comunitaria o laboral. Bueno, ahí está lo que decíamos hace rato, se fue 30% del personal, lo cual agrava la situación. La que sigue. Bueno, esta comisión elaboró estos criterios para el regreso y tenemos que se contempla en qué condiciones vuelven trabajadores con obesidad mórbida, hay registrados, esos no decían qué tipo de registro y bueno, define que con semáforo amarillo y a zonas no COVID. Los mayores de 60 años, ahí me hablan a mí, ¿verdad? Con semáforo amarillo, los que tienen cáncer con el verde. Y los demás, aunque tengan comorbilidad, si la tienen controlada, con rojo. La que sigue. A ver, yo quisiera poner especial atención en lo que dije al principio. ¿Qué hacemos como universidad pública? Tenemos un posgrado, está bien, pero la universidad tiene muchas otras opciones de atender un problema que crece, compañeras y compañeros. Nunca vamos a saber qué le pasó al resto de trabajadores. La verdad es que los trabajadores de la salud, los médicos, no saben qué es la enfermedad laboral. No entienden porque nadie les habló durante su formación. Yo recibo pasantes de servicio social que en salud en el trabajo de medicina. De verdad, compañeras, compañeros, no saben nada, no han oído hablar del tema. Entonces, creo que hay que poner atención y en ese sentido, pues sí hago el llamado para que en el futuro se contemple qué hacemos, porque estamos ausentes. Es una falta, pues, que no debe seguir existiendo, creo yo. Entonces, pues tenemos que generar conocimiento. Y miren, aquí yo puse participación activa. No es rollo. Es muy importante contemplar la participación de trabajadores en la generación de este conocimiento. No hay otra forma de conocer cabalmente los problemas si no, digamos, investigamos en conjunto con ellos cómo se pueden ir caminando en las soluciones.
Creo que hay que ir pensando en incluir contenidos sobre salud en el trabajo, en el pregrado. Me parece eso la llave y creo que hay que pensar cómo. Y pues tenemos esta actividad que es cotidiana, normal, de prestar servicio social y prácticas profesionales. Entonces, creo que sí nos toca tratar de, por lo menos, analizar. Yo fui, digamos, espectadora de cómo se fueron degradando los contenidos sociales y este que no es estrictamente social se perdió, ¿eh? Eh, y, eh, pero pues creo que deberíamos intentar retomar la importancia del tema y vertirla sobre la formación de nuestros trabajadoras y trabajadores de la salud, porque es lo que estamos formando. Entonces, bueno, yo al final, eh, la que sigue, por favor, es nada más, cuando puse esa idea, encontré esta información. Con Alep ya está haciendo acciones para apoyar. Y creo que si bien no debemos exponer a nuestros alumnos irresponsablemente, tenemos que encontrar la forma. Muchas gracias. Yo quedo abierta si queda tiempo, ya no, ¿verdad? ¿O sí? Muchísimas gracias, ¿eh? Doctora Silvia Tamel, le agradecemos muchísimo su excelente participación, asimismo por compartir sus conocimientos y hacernos reflexionar sobre las condiciones de riesgo y exigencias laborales a las que se encuentran sometidos nuestros trabajadores de la salud. Muchísimas gracias. Si me lo permite, pasaríamos a la parte de comentarios y de preguntas. Claro. Bien, la primera pregunta la hace la maestra Norma Lara, que dice, cuando la carrera de medicina empezó en la UAM Xochimilco, la tercera fase era salud y actividad económica primaria y secundaria. ¿Eso se perdió? ¿Y cuándo? ¿Cómo le hacemos? ¿Dejo las preguntas o voy contestando? Si quiere, me va contestando a la pregunta que yo le voy Planteando. leyendo. Ok. Sí, por favor. Sí. Sí. Hola, Norma. Que sí, precisamente yo participé en esa experiencia de la tercera fase de medicina, el doctor Carlos Lloret, que sigue en la UAM. em, Se me olvidó el nombre. En general, los que eran profesores de psiquiatría, Ruiz Velasco, también, y tuvimos participación y trabajábamos a lo largo de la tercera fase de medicina, tocando y vinculando digamos, la patología laboral con el contenido de las clínicas que iban viendo los estudiantes. Y fue una actividad muy interesante, pero no recuerdo las condiciones que determinaron que se degradó hasta perderse. Y así pasó con varios contenidos que se presumía que eran sociales, ¿no? Entonces, pues sí, eso pasó, pero la experiencia existió. En nutrición, yo trabajé en octavo módulo varios años y también hacía un enfoque de la enfermedad crónica
relacionado con condiciones de trabajo y era muy interesante. Trabajábamos con trabajadores adultos, este, y viendo aspectos de la nutrición y enfermedad crónica. No sé ahora cómo esté funcionando, pero también seguro hay alguna otra experiencia que yo no conozca, ¿no? Pero así es, Norma, así fue con eso. Muchas gracias, doctora Silvia. También hay felicitaciones de parte de la maestra Marilena Contreras, la directora de la división, que dice: estimada Silvia, sin duda el tema que abordas hoy en tu conferencia es sumamente importante. La situación de salud de los trabajadores de la salud ha sido un aspecto muy vulnerable de antes de la pandemia. Hoy se ha agudizado de forma alarmante. Reconozco y felicito tu gran trabajo. Saludos y un gran abrazo. ¿Sí? Muchas gracias, María Elena, muchas gracias. Doctora, para terminar con la sesión del día de hoy, nos gustaría que nos dejara algunas recomendaciones o qué recomendaciones podría dar a los trabajadores de la salud. Eh, es complejo, miren, en la UNAM, en salud pública, hay investigadores que tienen tiempo trabajando con personal de salud. La doctora Palacios Nava ha hecho pues varias investigaciones de burnout y en las condiciones actuales es difícil entrar a los centros de trabajo para investigar, pero hay que generar conocimiento. No sabemos exactamente cómo y dónde se genera el riesgo, es múltiple, ¿no? Pero ¿cómo corregimos un protocolo de trabajo si no lo conocemos? Entonces, la experiencia que tuvo eh, gente de la UNAM es que el personal de salud, concretamente médicos, a los que se pidió su colaboración, dijeron: estamos saturados de esta situación y esperemos a que la cosa se calme un poco, ¿no? Porque es difícil, pero tendríamos que de verdad voltear a ver el problema como universidad y pensar juntos qué hacer. Me parece fundamental, lo he dicho muchas veces, qué hacer para que nuestros médicos sepan diagnosticar esos problemas, las enfermeras también, y apoyar y qué se hace. No se sabe, no se sabe en un capítulo, digamos, que tiene que ver con el funcionamiento de todo el organismo. Es la salud en el trabajo. ¿Eh? Y yo, pues me pongo a disposición y me parece importante. Por lo pronto, ahí está el servicio social. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación, el compartir sus amplios conocimientos con toda nuestra comunidad y le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias. Doctora, Gracias. muchísimas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros en estas conferencias y también les recordamos que la próxima semana va a estar con nosotros, en 2 semanas, la próxima semana no hay sesión por día festivo, pero el día 23 de septiembre nos vamos a ver con la doctora Rosario Cárdenas, que nos va a hablar sobre epidemiología, demografía, salud pública y derecho. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días por esta misma vía, por Zoom. Gracias a todos, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos.